Que nos platicaras, Carlos, de lo que ha ocurrido en este último año, tal vez, y lo que va a ocurrir con el sistema integrado de transporte en Bogotá. Pues Bogotá tiene una historia que es que ha estado realizando mejoras constantes desde hace más o menos unos 15 años en sus sistemas de transporte público y su sistema de transporte masivo. Hace 12 años o hace 11 años, digamos, se inauguró el sistema de Transmilenio, que es el BRT, es el más rápido que tiene la ciudad, y se ha empezado a incrementar hasta 84 kilómetros, incluso va a llegar casi a 100 kilómetros con la tercera fase que está por terminarse su infraestructura. Además de eso, desde hace más o menos unos 2 o 3 años se comenzó el proyecto que se llama el SITP, que es el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Y aquí la diferencia fundamental con Transmilenio es que Transmilenio es un BRT que tiene suple algunas de la demanda de viajes de Bogotá, mientras que el SITP lo que tiene es un proyecto que transforma completamente el sector de transporte público para toda la ciudad. Es decir, todas las compañías que hagan parte del sistema tienen que estar entonces con todas las condiciones contractuales que se les solicitan en el SITP. Si no hacen parte de eso, pues no pueden operar. Esa es como la diferencia fundamental como de la amplitud de este sistema como va a existir. Y es como uno de los retos que existen en este momento y que se ha realizado como un trabajo bastante concienzudo de cada una de las personas y actores institucionales o incluso individuales que tienen algún interés en que esto se realice bien. ¿Qué características tienen estas empresas actualmente? Sí. Entonces, ahí como que hay diferentes empresas, ¿no es cierto? En Bogotá ahora como que existe una situación donde están las empresas que tienen alguna participación en Transmilenio, pero que también tienen algo de participación en el resto del transporte público en la ciudad. Esas empresas, digamos que se han vinculado al proceso del SITP más rápido porque comprenden y saben que si es como la experiencia de Bogotá, de Transmilenio, van a poder tener unas mayores ganancias. Ese es como un primer grupo que digamos que para el proceso del SITP no ha tenido una vinculación muy difícil porque conocen bien cómo es que funciona esto de modernizar una empresa, de que esa empresa sepa cómo es que van a funcionar las cosas. Y hay otro grupo, digamos como que el otro grupo también se puede dividir en dos, y es en general todos aquellos que nunca han estado en un proceso formal ni totalmente como gerencial de operación de transporte público. Ellos conocen muy bien el negocio, pero es un negocio, no es más allá de un negocio, no es una empresa ni es algo que necesita una gerencia. Como que en términos de experiencia están muy avanzados, pero en términos de procesos administrativos y procesos como formales de vinculación a un sector no han avanzado casi. ¿En números cuántos serían? ¿En qué proporción en serían? Vehículos son más o menos 9.000 vehículos. 9.000 vehículos. Y pues ahí es difícil como saber finalmente cuántas personas son las dueñas de esto. Y las empresas, digamos, que tienen algún nivel de relevancia en Bogotá, de este grupo, pero no totalmente. Entonces ahí como que está esta situación donde ellos tienen que, o han tenido que reflexionar sobre su rol dentro del transporte de la ciudad, porque están en una situación donde les dicen o cambian o los cambiamos, ¿no es cierto? Estamos como en ese tema. Y algo que se ha tenido que hacer como de manera bastante intensa es mostrarles cómo es que se realiza como esta gerencia de una empresa donde tienen que comenzar a invertir en este momento, pero que durante los próximos años, tanto al corto como al mediano como al largo plazo, van a haber unas ganancias mucho más altas de las que estaban recibiendo ahora. Obviamente esto es muy difícil de comprender para cualquier persona que está acostumbrada a tener una ganancia diaria, que la ve en su bus, si el propietario es el mismo conductor, ve la ganancia ahí, se la recibe directamente el pasajero. Lo que les están proponiendo ahora es que su ganancia no es una ganancia que ven en billetes que llegan aquí a la registradora del bus, sino que son unas ganancias que entran a una empresa, que se les entrega una partición de esas ganancias y que ellos van a tener entonces una participación en eso en términos de que van a recibir según, en este caso, en el caso del SITP,
reciben según los kilómetros y o los pasajeros que han recorrido. Entonces, eso lo que hace es que es algo mucho más formalizado, mucho más organizado, que obviamente tiene una carga administrativa más alta, pero con el beneficio de que las ganancias se conocen, se planean y como que uno ya sabe qué es lo que va a tener. Los primeros años sí son difíciles, son años donde ustedes, quienes tengan un esquema de operación de tradicional y pasan al nuevo, necesitan comprar buses, por ejemplo. Eso es un primer gasto altísimo, cuyo riesgo está asumido por el operador. Claro. Y entonces ellos tienen que decir, me están diciendo esto y además me están diciendo que yo no veo los billetes, que yo veo son unos papeles donde dice cuántos son los números de lo que tengo y que puedo tener una ganancia más alta. Y que normalmente si un gobierno me promete algo, yo comienzo a pensar y a analizar si realmente va a ser verdad. Lo bueno que pasa en Bogotá es que se tiene muy claro que los operadores de Transmilenio tienen un muy buen negocio. Sí, negocio y empresa y son formalizados y conocen muy bien en lo que podrían entrar. Entonces eso es algo que en una ciudad donde no exista un esquema de esos, como que nadie tiene claro qué es lo que va a pasar, pero al ver como ese esquema de Transmilenio, al ver que los empresarios de empresas operadoras de Transmilenio tienen una situación mucho mejor de la que tenían antes, que ellos mismos lo dicen, yo este cambio lo haría 20 veces si me lo preguntaran 20 veces, porque es que es un incremento de un porcentaje súper significativo de lo que están recibiendo. Entonces eso ha cambiado como la dificultad. Claro. No obstante, ha superado ese obstáculo que representa. Digamos que ese obstáculo no es tan alto como lo fue antes, claro. Pero en el sentido de ver como ahora este cambio es todo nada, todos se meten, pues les toca meterse otra cosa. Me he dicho, si yo soy conductor y propietario y no quiero ser parte de este esquema, pues me toca empezar a hacer otra cosa. No tengo ninguna otra opción, porque no me van a dejar operar, porque no me van a dejar tener mi bus, porque mi bus no va a ser el adecuado, porque no voy a saber cómo son las reglas, nada. Entonces ese riesgo, y ahí es donde empieza como la división de este grupo de los operadores que solo están en transporte público, que ese riesgo se genera y comienza a verse como de diferente manera por parte de los empresarios grandes, que digamos tengan 100, 200, 300 buses o 1000 buses, digamos. Ellos como que comprenden que hay una empresa, comprenden que eso existe y que hay unas cargas administrativas, mientras que un grupo que es más reducido, donde hay lo que aquí se llaman los pequeños transportadores y que de hecho tiene una asociación que se llama la Asociación de Pequeños Transportadores, que es APETRANS. Ellos ven este riesgo mucho de una manera distinta, porque lo ven es como que va a generarse una especie de oligopolio, o sea, como que se va a generar unos grupos grandes de operadores que van a tomarse todo. La situación no es esa, la situación se percibe como tal, pero en realidad la situación lo que está haciendo es que, digamos, lo que en México llaman el hombre camión, ya no es un hombre camión, o sea, que ya sea una persona que tiene una participación en una compañía, como cuando uno compra acciones. Si yo compro acciones de una agencia petrolera, yo no tengo una refinería, ni tengo una torre, yo tengo una acción. Y lo mismo pasa en este caso donde yo tenía un bus, o conducía un bus, o tenía varios buses, y ahora yo no tengo nada parqueado. Lo que tengo es un papel que me dice, yo tengo una participación de tanto porcentaje en lo que pasa en esta empresa transportadora, donde yo puedo participar también como parte de la empresa, si tengo las capacidades, donde yo puedo participar como conductor, si tengo las cualificaciones, y si las quiero tener, este es el momento para decir, mire, yo no tengo ninguna de estas características, pero si ustedes me dan la oportunidad, las puedo aprender, porque esa es una de las características. Esta transformación va a generar entonces esa oportunidad de poder pasar de algo que es mucho más como informal a algo más formal, que implica más estructuración, que implica más conocimiento y como habilidades tanto gerenciales como administrativas, como de hecho de la operación del día a día. Y para eso como que se han inventado bastantes como ejercicios de análisis de cómo mejorar y de cómo hacer esa transformación del sector
Y pues en Transmilenio funcionó. La experiencia de Transmilenio ha servido mucho en ese sentido, como decir, si usted es un transportador, puede lograr hacer esto. Sí es una cosa que implica un cambio, pero este cambio es un cambio que se está desarrollando para mejorar tanto la operación y la prestación del servicio, que es algo que es fundamental en el transporte público y muchas veces como que se nos olvida, estamos más concentrados en cómo se mueven los buses, tenemos es que ver cómo la gente de verdad siente que se le está prestando un buen servicio. Y esa transformación implica que todos pongan como de su parte o tiempo o conocimiento o experiencia de su práctica, y también como que pongan de su parte como un pequeño riesgo donde están diciendo, yo me estoy arriesgando a meter todo este tiempo en esto porque sé que va a transformarme y porque sé que va a mejorar mi situación como persona involucrada en el sistema de transporte, sea cual fuere su rol.